Berlín, 1945. La ciudad que alguna vez fue el corazón palpitante de un imperio se desmoronaba bajo los rugidos de la artillería soviética. Las bombas caían como una lluvia interminable, devorando edificios, sepultando familias, reduciendo todo a un caos de humo, sangre y silencio. Dentro del búnker de la Cancillería del Reich, a más de 12 metros bajo tierra, un hombre se negaba a aceptar la realidad. Su cabello, antes cuidadosamente peinado, se había vuelto gris, y su mirada, vacía, parecía perderse entre mapas inútiles y órdenes imposibles. Era Adolf Hitler, el Führer del Tercer Reich, y aquel sería el escenario donde sus generales comprenderían una verdad que habían temido por años. Su líder había perdido completamente la razón. El aire dentro del búnker era espeso, cargado de sudor, miedo y desesperanza. A cada día que pasaba, los pasillos se llenaban de nuevas derrotas. Los informes llegaban con la misma monotonía fúnebre. Divisiones aniquiladas, ciudades perdidas, soldados desertando. Pero nadie se atrevía a pronunciar la palabra prohibida: rendición. Los generales se miraban entre sí con la incertidumbre de quien ya no lucha por una causa, sino por sobrevivir al delirio de un hombre que creía poder vencer al mundo con la fuerza de su voluntad. En la mañana del 22 de abril, los oficiales fueron convocados al salón de reuniones. Hitler aguardaba frente a un gran mapa extendido sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras señalaba posiciones inexistentes, exigiendo contraofensivas imposibles. «Steiner atacará desde el norte y retomará Berlín», murmuró con voz quebrada. Todos guardaron silencio. Ninguno de ellos ignoraba que la división Steiner ya no existía. Había sido destruida días atrás por el avance soviético, pero nadie se atrevió a contradecirlo. El general Wilhelm Keitel, de rostro pétreo, fue el primero en comprender que aquello ya no era simple obstinación militar, era locura. Hitler hablaba con un tono de fanatismo desesperado, insistiendo en mover tropas que solo existían en su imaginación. «El ejército rojo será repelido», gritaba, golpeando la mesa con el puño. «Aún tenemos reservas ocultas». Todos sabían que no quedaban reservas, ni hombres, ni municiones. Lo que quedaba era apenas un espejismo, sostenido por el miedo y la mentira. Cuando el coronel Krebs intentó explicarle que Steiner no podía atacar, Hitler lo interrumpió con un grito gutural. Los ojos del Führer se llenaron de furia. Su rostro se contrajo en una mueca casi inhumana. «Traidores, todos me han traicionado», rugió. En ese instante, el mito del líder invencible se derrumbó ante ellos. Lo que quedaba frente a los generales no era un estratega, sino un hombre devorado por la paranoia, un hombre que prefería imaginar ejércitos fantasmas antes que admitir la derrota. Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, permanecía a su lado, murmurando palabras de aliento, pero hasta él, en su mirada turbia, dejaba entrever una sombra de duda. Era como si incluso los más fanáticos comprendieran que la guerra ya no se luchaba afuera, sino dentro de la mente enferma del Führer. Y en esa batalla interior, nadie podía vencer. Afuera, el sonido de los cañones soviéticos se acercaba cada vez más. Berlín estaba cercada. Los generales que habían acompañado a Hitler durante años, algunos por convicción, otros por miedo, ahora lo observaban en silencio, intentando comprender cómo el hombre que había desafiado a las potencias del mundo había terminado así, encerrado, tembloroso, prisionero de su propia megalomanía. Hitler se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro, arrastrando las palabras con la voz quebrada. «No capitularemos. Si Alemania cae, caeré con ella. El pueblo alemán no merecía mi victoria si no supo ser digno de mí», exclamó. Nadie respondió. Aquellas frases, tan cargadas de desprecio hacia su propio pueblo, perforaron el aire como un presagio. Los generales se miraron entre sí. Algunos bajaron la cabeza. Fue en ese momento cuando muchos comprendieron que el destino de Alemania estaba sellado.
Horas después, mientras las paredes del búnker temblaban con cada explosión, el general Jodl se acercó a Keitel y susurró: «Si seguimos sus órdenes, moriremos todos aquí». Keitel no respondió. Sabía que oponerse a Hitler era tan peligroso como las bombas que caían sobre sus cabezas. Sin embargo, por primera vez, la duda había germinado entre ellos. El Führer seguía hablando, delirando sobre ejércitos imaginarios que vendrían desde el oeste a rescatarlo. Nombraba divisiones que hacía meses no existían, daba órdenes a unidades destruidas y exigía contraataques imposibles. Algunos oficiales tomaban notas fingiendo obedecer, pero en realidad ya sabían que todo había terminado. Era el fin de una era y al mismo tiempo el retrato más crudo de la caída de un imperio nacido de la locura. Esa noche, los pasillos del búnker se llenaron de susurros. Los oficiales más jóvenes hablaban de escapar. Otros, resignados, aguardaban su destino. Nadie dormía. El miedo era tan real como el sonido lejano de los tanques soviéticos. Y mientras el Führer descansaba en su habitación, rodeado de mapas y de su amante Eva Braun, los generales comprendieron algo que no se atrevieron a decir en voz alta. Su líder ya no luchaba contra los enemigos del Reich, luchaba contra su propia mente. Fue ahí, entre el estruendo de las bombas y la oscuridad de la derrota, cuando la verdad se hizo evidente. El hombre que había prometido 1000 años de gloria apenas era un espectro arrastrado por el delirio. Un dictador que ya no gobernaba un país, sino las sombras de su imaginación. El amanecer del 23 de abril llegó sin sol. En la superficie, Berlín era un océano de ruinas. Dentro del búnker, el tiempo parecía haberse detenido. No había día ni noche, solo el zumbido de los generadores y el eco de los pasos en los pasillos estrechos. Los generales alemanes, exhaustos, se movían como sombras. Algunos evitaban cruzar miradas, como si temieran que cualquier gesto de duda pudiera ser interpretado como traición. Hitler, sentado frente a una mesa cubierta de documentos, repasaba informes que ya no tenían sentido. Su mano temblorosa trazaba líneas sobre los mapas, marcando rutas imposibles, imaginando ofensivas que jamás existirían. Detrás de él, el aire se espesaba con el olor de la desesperanza. Nadie sabía cómo hablarle. Cualquier palabra podía encender su furia. Aquel día, el general Alfred Jodl intentó una vez más exponer la realidad. Su voz era firme, pero en ella vibraba un tono de resignación. «Mein Führer», dijo, «los soviéticos han cruzado el Spree. Las divisiones del frente oriental han sido aniquiladas. Berlín está completamente rodeada». Hitler levantó la mirada, los ojos desorbitados. «¡Mentira!», gritó. «Steiner avanzará desde el norte y romperá el cerco». Jodl guardó silencio. En ese instante, comprendió que ya no había nada que explicar. El líder de Alemania estaba sumido en un mundo paralelo, ajeno a la realidad que ardía afuera. Durante la tarde, los gritos de Hitler resonaron por todo el búnker. Se escuchaban puertas golpeando, pasos apresurados, murmullos que se extinguían apenas surgían. Dentro de la sala de reuniones, el Führer descargaba su rabia contra sus propios generales. «Los he entrenado, los he armado, les di todo», vociferaba. «Y ustedes me han traicionado como cobardes». Keitel, con la mandíbula tensa, mantuvo la postura erguida. Guderian, el genio de la guerra relámpago, apenas lo observaba con una mezcla de lástima y horror. El hombre que había fascinado a Europa con su retórica y sus victorias, ahora se desmoronaba ante ellos como un niño rabioso que se niega a aceptar su fracaso. Cuando la ira se apagó, quedó un silencio denso, insoportable. Hitler se hundió en su silla y cubrió el rostro con las manos. Nadie se movió, nadie respiró, hasta que finalmente murmuró con voz quebrada: «Si el pueblo alemán no puede ganar esta guerra, entonces no merece vivir». Esa frase cayó como una sentencia.
Los oficiales se miraron entre sí con incredulidad. Aquel ya no era un discurso de resistencia ni de orgullo nacional. Era una condena colectiva. Hitler había decidido que Alemania debía morir con él. En su mente, la derrota no era culpa de sus decisiones, sino del pueblo que, según él, no había sido lo bastante fuerte para seguirlo hasta el final. Mientras tanto, afuera del búnker, la ciudad se convertía en un infierno. Los civiles corrían entre los escombros, los hospitales improvisados rebosaban de heridos, y los niños eran enviados a combatir con fusiles demasiado pesados para sus manos. Era la Volkssturm, la milicia popular que Hitler había ordenado formar cuando ya no quedaban soldados. Aquello no era defensa, era sacrificio. En la noche, el general Hans Krebs y el almirante Dönitz discutieron en voz baja en un rincón del pasillo. «Está perdido», susurró Krebs. «Lo sabe, pero no lo acepta». «Entonces morirá aquí», respondió Dönitz. «Pero nosotros no debemos hacerlo con él». Ambos sabían que escapar del búnker significaba desafiar al Führer. Y aún así, la idea de quedarse a morir bajo tierra les parecía más absurda que la traición misma. Dentro de la habitación privada de Hitler, Eva Braun intentaba mantener una apariencia de calma. Vestía un traje azul y sonreía con una dulzura artificial. Era la sonrisa de alguien que ya había aceptado el final. Pasaba horas escribiendo cartas, dejando mensajes de despedida que nadie leería. A veces se oía a Hitler hablarle con ternura, como si en ese pequeño gesto aún quedara un resquicio de humanidad. Pero incluso esa ternura estaba teñida de locura. El 24 de abril, una nueva reunión. Los soviéticos ya se encontraban a menos de 3 kilómetros. Berlín era un laberinto de fuego. Hitler exigió que se lanzaran contraataques desde el oeste. Pero cuando uno de los oficiales le recordó que el ejército estadounidense estaba a punto de unirse con los soviéticos en el río Elba, el Führer simplemente sonrió. «Ellos se destruirán entre sí», dijo. «Los anglosajones odian a los bolcheviques tanto como nosotros. Pronto lucharán entre ellos y Alemania renacerá de sus cenizas». Los presentes comprendieron entonces que ya no estaban escuchando a un estratega, sino a un profeta de su propia destrucción. La guerra, en la mente del Führer, había dejado de ser una cuestión militar. Era un ritual de purificación, un castigo divino que solo él entendía. Mientras el sonido de los bombardeos se mezclaba con las plegarias de los pocos que aún creían en un milagro, los generales empezaron a alejarse de la sala, uno a uno. Keitel se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Hitler seguía de pie frente al mapa, moviendo pequeñas figuras de metal con las manos temblorosas. En ese gesto vio algo que nunca olvidaría. Un hombre que ya no comandaba un ejército, sino un teatro de sombras, interpretando la última escena de su tragedia. Esa noche, Keitel escribió en su diario una sola frase: «Hoy comprendí que no luchamos por Alemania, sino por los delirios de un moribundo». El 25 de abril, los soviéticos cerraron completamente el cerco sobre Berlín. Desde las ventanas selladas del búnker solo se escuchaban los temblores sordos de los cañones, un retumbar constante que hacía vibrar los vasos de agua sobre las mesas. A esas alturas, incluso los más leales comprendían que todo estaba perdido. Pero Hitler seguía hablando de victorias, seguía dibujando líneas imaginarias sobre los mapas y esperando refuerzos que jamás llegarían. En los pasillos, la atmósfera era insoportable. Algunos secretarios se desmayaban por el calor y la falta de oxígeno. Las caras de los soldados de guardia eran máscaras grises de agotamiento. Había rumores de suicidios, de intentos de fuga, de oficiales que desaparecían en la noche sin dejar rastro. Nadie hablaba del futuro, solo del final. En una de las reuniones de ese día, Hitler exigió conocer la situación de la ciudad. Joseph Goebbels, con su habitual tono teatral,
intentó suavizar los informes, asegurando que la moral de la población se mantenía firme. Pero entonces el general Weidling, comandante de la defensa de Berlín, se atrevió a decir la verdad. «Mein Führer», comenzó con voz temblorosa, «las municiones se han agotado, los tanques están destruidos, los hombres ya no tienen con qué luchar». Hitler lo observó en silencio, con los labios apretados. Luego, con una calma inquietante, respondió: «Entonces, que mueran combatiendo». Las palabras fueron como un golpe. Weidling se quedó inmóvil, con los ojos vacíos. Comprendió que para aquel hombre no había diferencia entre la guerra y el sacrificio total. La destrucción de Alemania no era un accidente, era un propósito. En la mente del Führer, la nación debía purificarse en el fuego, desaparecer para renacer bajo una nueva raza que nunca llegaría. Mientras tanto, en otro rincón del búnker, Eva Braun bailaba un vals en silencio. Algunos oficiales la miraban con incredulidad. Parecía estar celebrando el fin del mundo. «Prefiero morir siendo la esposa del Führer que vivir sin él», dijo una vez con una sonrisa serena. Su devoción era tan ciega como la locura de su amado. Esa misma noche se produjo uno de los episodios más inquietantes. Hitler ordenó la ejecución del general Hermann Fegelein, cuñado de Eva Braun. Lo acusó de cobardía y de intentar huir del búnker. Fegelein fue llevado al jardín de la Cancillería, borracho y fusilado sin juicio. Cuando el sonido de los disparos retumbó bajo tierra, un silencio sepulcral invadió el refugio. Nadie se atrevió a hablar. A partir de ese momento, todos supieron que estaban atrapados. No había salida, ni física ni moral. Al amanecer del 26 de abril, Hitler reunió nuevamente a sus oficiales. Su rostro estaba demacrado, las manos temblaban sin control, pero sus palabras seguían cargadas de odio. «Los soviéticos lo pagarán», dijo. «Los arrasaremos con nuestras armas secretas». Nadie preguntó qué armas eran esas. Todos sabían que no existían. Era solo otro fragmento del delirio. Hitler se giró hacia Keitel y Jodl, exigiendo que contactaran con el almirante Dönitz en el norte. Ordenó que continuara la lucha, que reorganizara lo que quedaba del ejército. «El Führer confía en usted», le transmitieron. Pero Dönitz, lejos de Berlín, ya planeaba otra cosa: salvar lo poco que quedaba de Alemania, firmando la rendición ante los aliados occidentales. Dentro del búnker, los días empezaban a confundirse. El reloj se había vuelto inútil. Se comía poco, se dormía aún menos. El aire olía a metal, humedad y desesperanza. Hitler recibía informes cada hora, pero ninguno lograba penetrar la muralla de su negación. Cada nueva derrota era, según él, una señal de que el pueblo alemán había fallado, no su liderazgo. «El destino me traicionó», repetía con amargura. El 28 de abril, una noticia lo derrumbó por completo. Los informes de la radio suiza confirmaban que Heinrich Himmler, su más fiel servidor, había intentado negociar la rendición con los aliados. Hitler se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el vacío. Luego, estalló en un acceso de furia. «¡Traidor! Himmler, el más leal, me ha apuñalado por la espalda», rugió. Arrojó los auriculares al suelo y el sonido de su respiración agitada llenó la sala. Los generales permanecieron en silencio. Algunos evitaban mirarlo, otros apenas podían contener las lágrimas. Era el fin del círculo más íntimo del poder nazi, devorado por su propio monstruo. A partir de ese momento, Hitler ya no salió de su habitación. Se encerró con Eva Braun y con su perro Blondie, al que acariciaba con una ternura inquietante. Ordenó que un médico probara en el animal las cápsulas de cianuro destinadas para él y Eva. Cuando el perro murió entre convulsiones, el Führer asintió con frialdad. «Funcionan», dijo simplemente. En las últimas horas del 29 de abril, el ambiente dentro del búnker era irreal. Hitler, consciente de que la ciudad estaba a punto de caer, decidió casarse con Eva Braun. La ceremonia fue breve, silenciosa, presenciada por Goebbels y Bormann.
Firmaron un papel, brindaron con champán, y Eva sonrió con una dulzura triste. Afuera, los cañones seguían tronando, pero dentro de aquella pequeña habitación, la muerte había sido aceptada como una vieja amiga que venía a poner fin al sufrimiento. Mientras los demás bebían en silencio, Hitler redactaba su testamento político. En él culpaba a los judíos por la guerra, a sus generales por la derrota y al destino por su caída. Ni una palabra de arrepentimiento, solo odio, solo negación. A las 3 de la mañana entregó el documento a sus secretarios y se retiró a su habitación, murmurando: «El fin ha llegado, pero la historia me absolverá». Nadie respondió. Nadie creía ya en la absolución de aquel hombre. La madrugada del 30 de abril se tiñó de un silencio extraño, como si incluso las bombas se hubieran detenido por respeto al último acto de una tragedia. El búnker estaba sumido en penumbra. Los relojes marcaban las horas finales del Tercer Reich. Los generales aguardaban noticias, pero ya nadie hablaba de victorias, solo de muerte. A las 10 de la mañana, Hitler salió de su habitación. Caminaba con dificultad, los pasos lentos, el rostro de cera. Su mirada era la de un hombre agotado, sin rastro de la autoridad que había infundido terror durante 12 años. En su uniforme, las medallas parecían restos de otro tiempo. Saludó con un gesto seco a los pocos oficiales que aún quedaban y les agradeció por su lealtad inquebrantable. Nadie respondió. A esas alturas, las palabras carecían de sentido. Poco después, se reunió con Joseph Goebbels y Martin Bormann. Goebbels, aún aferrado a su fanatismo, le aseguró que moriría junto a él, con su esposa y sus 6 hijos. Hitler asintió con una mueca apenas perceptible. En su mente, todo estaba decidido. La derrota no podía ser presenciada. «El cuerpo del Führer no debe caer en manos del enemigo», dijo con voz helada. Alrededor del mediodía, ordenó que le llevaran cianuro y una pistola. Eva Braun, vestida con un traje azul oscuro, se sentó a su lado. No lloraba. Tenía la serenidad de quien sabe que el final está escrito. Los sirvientes se alejaron en silencio, dejando a la pareja sola en la habitación principal. Afuera, los bombardeos volvían a resonar, pero dentro del búnker solo se escuchaban los pasos de los soldados y el leve zumbido de los generadores. A las 3:30 de la tarde, un disparo rompió el silencio. Luego, nada. Los guardias esperaron unos segundos y abrieron la puerta. En el sofá, Hitler yacía con la pistola en la mano, un agujero en la sien. Eva Braun, a su lado, con los labios azules por el cianuro. Un olor agrio, metálico, llenaba la habitación. Nadie lloró, nadie dijo palabra. Bormann y Goebbels se miraron en silencio. Sabían que el último acto del Tercer Reich había terminado. Los cuerpos fueron envueltos en mantas y llevados hasta el jardín de la Cancillería. Afuera, los cañones soviéticos ya podían oírse a pocos metros. Los hombres cavaron apresuradamente una fosa y bajo las órdenes de Bormann vertieron gasolina sobre los cuerpos. Cuando el fuego los consumió, el humo se elevó entre las ruinas de Berlín como una señal funesta. Era el fin del dictador que había prometido un imperio de 1000 años y que apenas sobrevivió 12. Dentro del búnker, el caos se desató. Algunos oficiales comenzaron a romper documentos, otros buscaban salidas secretas. Goebbels permaneció inmóvil, mirando las llamas por una pequeña ventana, como si aún esperara una señal divina. Al caer la noche, volvió junto a su esposa Magda. Ambos tomaron la decisión más monstruosa y absurda de sus vidas: asesinar a sus 6 hijos antes de suicidarse. Los pequeños dormían, ajenos al infierno. Magda les administró veneno uno a uno. Luego, ella y Goebbels se quitaron la vida. El 1 de mayo, cuando los soviéticos finalmente irrumpieron en el complejo, encontraron un escenario de pesadilla. Pasillos vacíos, paredes calcinadas, cuerpos sin nombre. El aire era denso, cargado de muerte.
Los soldados rusos no entendían cómo aquel hombre, que había dominado Europa con su voz y su odio, había terminado enterrado en un agujero como un animal. Esa misma tarde, en el norte, el almirante Dönitz fue informado de la muerte del Führer. Asumió el poder durante unos días, intentando negociar la rendición. Para entonces, Alemania ya no existía. Las ciudades estaban en ruinas, millones de personas sin hogar, los campos reducidos a polvo. Lo que quedaba del sueño nazi era apenas un eco de dolor y vergüenza. Los generales que habían sobrevivido al colapso fueron capturados, interrogados, juzgados. Muchos de ellos confesaron haber comprendido, demasiado tarde, que habían servido a un hombre que se creía un dios, pero que no era más que un prisionero de su propia locura. Durante los juicios de Nuremberg, los testimonios coincidían en una misma imagen. El Führer en los últimos días, temblando, gritando órdenes a ejércitos imaginarios, desconectado por completo de la realidad. Años más tarde, el general Jodl escribiría desde su celda: «Lo que más nos destruyó no fueron los enemigos, sino el silencio. Nadie se atrevió a decirle la verdad cuando aún había tiempo. Creímos que su locura era fuerza, y cuando quisimos hablar, ya era demasiado tarde». Pero incluso entre los que lo habían seguido hasta el final, algunos confesaban una mezcla de horror y fascinación. El magnetismo del Führer había sido tan poderoso que muchos no pudieron apartarse de él, aun sabiendo que los arrastraba al abismo. Era como si la hipnosis colectiva de un pueblo entero se hubiera roto solo con la muerte de su profeta. En los meses posteriores a la rendición, los psicólogos aliados comenzaron a estudiar el fenómeno. Querían entender cómo millones de personas habían obedecido ciegamente a un solo hombre. Los informes coincidieron en algo inquietante. Hitler no solo estaba loco, sino que había contagiado su delirio a toda una nación. Su narcisismo, su paranoia, su creencia mesiánica de ser elegido por el destino se habían transformado en un culto. Y en ese culto, la lógica había muerto mucho antes que el propio dictador. La imagen del búnker, oscura y húmeda, quedó grabada como el símbolo final del nazismo. Un hombre encerrado, rodeado de ruinas, ordenando a fantasmas que lo obedezcan. Esa escena, un líder gritando en la nada mientras el mundo se derrumba sobre su cabeza, sería para siempre la prueba de que el poder absoluto no solo corrompe, también enloquece. En los días finales de abril de 1945, la capital del Reich ya no era más que una ruina envuelta en humo, fuego y desesperación. Berlín había dejado de ser una ciudad. Era una fosa común abierta, un testamento trágico de lo que sucede cuando un imperio se levanta sobre la locura de un solo hombre. En los túneles subterráneos del Führerbunker, el aire era espeso, saturado de humedad, gasolina y miedo. Los oficiales que aún rodeaban a Hitler caminaban en silencio, conscientes de que estaban presenciando no solo el fin de la guerra, sino también la implosión de una mente que había arrastrado a todo un pueblo hacia el abismo. El mapa sobre la mesa de operaciones ya no tenía sentido. Las líneas rojas que marcaban los frentes eran ficticias. Las divisiones que Hitler ordenaba mover simplemente no existían. Cuando el general Wilhelm Keitel intentó explicarle que el ejército del Vístula había sido completamente destruido, Hitler golpeó la mesa con furia, gritando que Keitel era un cobarde, que todos lo eran. Luego se sumió en un silencio inquietante. Sus ojos, fijos en un punto invisible, parecían observar un mundo que solo existía en su imaginación. Los generales presentes, Jodl, Krebs, Burdorf, se miraron unos a otros sin hablar. Comprendieron en ese instante que su comandante no solo había perdido la guerra, había perdido el juicio, había cruzado el umbral donde la ideología se transforma en delirio. Ya no hablaba de estrategia ni de táctica, sino de castigos divinos, de traiciones imaginarias y de ejércitos fantasmas que aparecerían al amanecer para salvar a Alemania. Fue entonces cuando el general Helmut Weidling,
responsable de la defensa de Berlín, se atrevió a decir lo impensable, que la rendición era la única opción. Hitler lo miró con desprecio, luego con una calma tan antinatural que heló la sangre de todos los presentes. Si un soldado alemán prefiere rendirse antes que morir, no merece vivir. Berlín será un monumento a nuestra resistencia o no será nada. Esa frase selló su destino. Weidling fue expulsado del búnker y solo la intervención de otros oficiales impidió su ejecución inmediata. En los días siguientes, Hitler se encerró en su despacho, revisando mapas inexistentes, dictando órdenes que nadie cumplía. Eva Braun, siempre sonriente, fingía normalidad mientras la realidad se derrumbaba sobre sus cabezas. El 28 de abril llegó la noticia definitiva. Heinrich Himmler, su más leal colaborador, había intentado negociar con los aliados. Hitler estalló en cólera. Su rostro, envejecido y tembloroso, se transformó en una máscara de odio. Rompió los muebles, gritó durante minutos enteros y luego cayó exhausto sobre el sofá. En ese momento, los generales supieron que el Führer ya no era un líder, era un espectro. Las últimas 24 horas de su vida fueron una mezcla de silencio y desesperación. Afuera, el rugido de los cañones soviéticos se acercaba cada vez más. Adentro, el eco de los pasos en el búnker se mezclaba con los suspiros resignados de quienes esperaban el final. Hitler dictó su testamento político, culpando al pueblo alemán por no haber estado a su altura, y luego se despidió. Algunos lloraron, otros simplemente se retiraron con la mirada vacía. Cuando el disparo resonó, el 30 de abril de 1945, no hubo gritos, solo un silencio helado. Los generales se miraron entre sí, comprendiendo que ese sonido había puesto fin no solo a una guerra, sino a una era marcada por el fanatismo, la mentira y la obediencia ciega. Afuera, sobre las ruinas de Berlín, los soldados soviéticos plantaban su bandera. Dentro del búnker, el mito del invencible Führer se desintegraba junto con su cuerpo. El hombre que había prometido 1000 años de gloria había durado apenas 12. Y los que lo habían seguido, cegados por su carisma y su miedo, quedaron atrapados para siempre en la sombra de su locura, porque aquel fue el momento exacto y final en que los generales alemanes comprendieron, demasiado tarde, que su líder había estado loco desde el principio y que el verdadero campo de batalla no estaba en Europa, sino dentro de su mente.